Estalqueados con Jorge Miranda, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Latina 990 AM, La Poderosa. Muy buenas tardes, amigos de Radio Latina 990 AM La Poderosa. Este es su programa Estalqueados y mi nombre es Aldo Hermenegildo. En breves momentos estará con nosotros el conductor central Jorge Miranda. El día de hoy tenemos también como invitado al señor Gustavo Massa, precandidato por Acción Popular. ¿Tengo entendido, Gustavo? Sí, para las elecciones internas que son este domingo. En realidad ya se cerró el proceso de inscripción para las listas. Sí, ya se ha pasado todas las primeras etapas de tacha, de resolución de tachas, y ahora estamos en la etapa de, que el domingo se van a llevar a cabo las elecciones internas. Estamos llevando a cabo el cronograma electoral tal y como lo ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones. Tal y como lo ha planteado, sí. Entonces, ¿en la misma situación están el resto de los demás partidos políticos? No sé si los demás estén en la misma, sé que... Todos tienen que cumplir el cronograma, finalmente. No sé si todos tienen elecciones internas, sé que Acción Popular tiene y se ha caracterizado siempre por eso, ¿no? Ya, bueno, en realidad estos días son unos días bastante movidos. Intenso. En el Perú uno nunca se aburre, siempre hay cosas que destacar o que comentar. El día de ayer fue detenido el ex general Edwin Donaire, también ex congresista por APP, Alianza para el Progreso, aunque su abogado sostiene que él se ha entregado. Los periodistas le preguntan, pero bueno, uno se entrega a la comisaría. No, bueno, él ha coordinado porque en realidad los problemas de salud ya lo estaban matando y no había posibilidades de conseguir las medicinas. Pero es bastante lamentable lo que ha sucedido, ¿verdad, Gustavo? Sí, y que lamentablemente no es nada nuevo, ¿no? Estamos viendo cada vez más en las últimas épocas que políticos, gente que debería estar dedicada a servir al país, termina viéndose inmersa en estos escándalos, en estos problemas de corrupción. Pero bueno, él es un general que cuando apareció en los medios era bastante gracioso, bastante simpático, incluso un poco campechano, pero es un secreto a voces, nunca se ha podido comprobar. Mucha gente comenta que las cosas no son muy claras en las Fuerzas Armadas a la hora de los gastos, sobre todo en el tema de la gasolina, que es el caso que finalmente generó esta situación en la que se dio esta condena, ¿verdad? Entonces, hay una situación, el tema de la corrupción no es un tema propio y exclusivamente del Congreso. No. Es más, en el Ejecutivo y específicamente en el gobierno central, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, es donde hoy en día existen innumerables denuncias y casos de corrupción a montones.
no dice como esa expresión de este candidato, ¿no? Como cancha. Hay corruptos como cancha, digamos, sí. Hay corruptos como cancha. Y en las Fuerzas Armadas tampoco no son ajenas a esta situación, ni las fuerzas policiales. Bueno, esto es una especulación, obviamente, no hay investigaciones concretas, pero se sabe, pues, bueno, no, Gustavo, es una situación en general, la corrupción es una situación generalizada, no solamente está en las esferas de las autoridades políticas, sino en el ciudadano de a pie, muchas veces, porque para un corrupto tiene que haber un corruptor. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos atacar este problema ahora que se asume que más bien es el Congreso el único factor de todos los males en la percepción de la ciudadanía? A ver, bueno, en primer lugar, sí es lamentable esta situación. Igual, como dices, son especulaciones, tenemos que ver que se sigue el proceso de investigación correspondiente y que se llega a determinar un resultado, ¿no? A mí me parece que este tema tiene que ser, siendo honestos, no puedes eliminar, no hay remedio ni fórmula mágica para eliminar la corrupción. En un día, en una semana, en un año, no puedes. Tiene que ser un trabajo un trabajo periódico, un trabajo sistemático para ir cambiando. Lo primero que se debe cambiar es la mentalidad del político actual o del político moderno. Como parte de esta pequeña campaña he estado caminando bastante, visitando algunas bases, recolectando algunas ideas y ayer en San Juan de Miraflores me dijeron algo muy importante, ¿no? O sea, lo que tiene que haber es que alguien que enseñe, el político tiene que enseñar con el ejemplo, ¿no? Si estamos viendo que nuestros políticos entran a usar los fondos del Estado como si fueran su arca personal, otras personas también van a ver y van a decir qué bonito negocio, yo también quiero entrar a eso. A la política no tienes que entrar a servirte, tienes que entrar a servir, tienes que entrar por convicción, no por ambición. Y ese creo que es el primer paso que se debe hacer para poder luchar contra la corrupción, cambiar esa imagen del político. Si el de arriba, si hasta el mismo juez, que es el que está dictando justicia supuestamente, está inmerso en caso de corrupción, ¿quién va a creer en la justicia? ¿Cómo la podemos combatir? Sí, pues, en el mundo de las ciencias sociales existe un concepto que se llama el Estado patrimonial, que en términos sencillos no es otra cosa que manejar las instituciones públicas como si fuera tu chacra privada. Y eso es un tema histórico, además. Claro, es que parece mentira, pero hay gente a la que de repente el cargo se le sube a la cabeza y piensan que ser un servidor es ser servido, nada más, es ser el pequeño virrey, el pequeño dictador, cuando no es así, te debes a la gente que te ha elegido, tienes un nombre, tienes una familia, tienes un apellido que tienes que cuidar. En este caso, en realidad lo que deberíamos poner coto sobre todo al tema de las licitaciones, porque es ahí donde se mueve la mayor cantidad de recursos económicos que finalmente terminan en manos de personajes inescrupulosos. Digamos, las distintas instancias en el Estado en las que se tienen que hacer compras, se tienen que, digamos, generar una serie de mecanismos para contratar con el Estado. Y es ahí donde vemos que, a pesar de que existen diversas normas que intentan, digamos, frenar este apetito por el latrocinio del Estado, el latrocinio público, no funciona. ¿Es un tema de instituciones o es un tema de personas? Antes, en el Poder Judicial se decía, antes del golpe de Estado de abril del 92, un juez de paz ganaba 1.200 soles. Hoy en día un juez de paz creo que puede llegar a 7.000 soles y sin embargo los procesos judiciales no avanzan y encima siempre hay enormes visos de corrupción. ¿Es un tema de instituciones? ¿Es un tema de personas? ¿Cómo solucionamos esto? Yo creo que es un tema de personas, porque nosotros podemos ir siempre poniendo trabas legales, ¿no? Podemos llegar hasta un punto de un fetichismo legislativo, ¿no? Pero, como dicen, echa la ley, echa la trampa, siempre la gente se va dando cuenta cómo sacarle la vuelta a esa ley, cómo ir buscando. El problema no es llenarlos de leyes, que sí es necesario poner leyes más severas, porque también con eso disuades a digámoslo con todas sus letras, ¿no? Los delincuentes, los disuades de cometer delitos. Pero también lo que tienes que hacer es, cuando pones gente en el Estado, poner gente que esté probada su dignidad, su decencia, su honradez,
Hay un tema que creo que se ve en el Estado, no soy el único que lo ha descubierto en varios estamentos. La gente generalmente llega y pone a sus amigos, independientemente de que sean profesionales, no profesionales, que estén capacitados, que sean personas que cumplen los requisitos. No, eres mi amigo, perfecto, mi compadre, te meto acá. Eso debe acabarse, porque eso también no solamente genera corrupción, sino que también genera bastante mediocridad. Y yo creo que el pueblo peruano merece que tener los mejores profesionales, las mejores personas trabajando para ellos. Bueno, el día de ayer hubo la presentación en Palacio de Gobierno del plan de acción del primer ministro. A nosotros al menos nos dio la impresión que parecía el mensaje a la nación de un gobierno que recién iniciaba sus primeros días, porque parecía un plan bastante ambicioso. Por otro lado, se ha hablado de mucho reparto de recursos, pero en particular no ha habido un tratamiento específico justamente de este tema de la corrupción. No hay ninguna medida específica. En algún momento, en algún gobierno incluso se nombró a un SAR anticorrupción para liderar todo este tema, pero hasta ahora no hay nada en concreto. ¿Qué comentar acerca de la presentación del señor Ceballos en Palacio de Gobierno ante los gobernadores regionales, algunos gobernadores regionales y municipales, ¿no? Yo considero que en una época como esta, que es una época en la que estamos pasando un momento de transición, hay que ser muy cauteloso con lo que se ofrece o con lo que se promete, porque la idea no es solamente prometer y no cumplir, hablar y que no haya fondo, ¿no? Hay que trazarse metas realistas, ¿no? Lamentablemente es una práctica común el hecho de exagerar las posibilidades de lo que se puede hacer o vender más de lo que realmente puedes dar. Me parece que en ese caso yo sería la idea de que debería ser el mensaje debería ser de repente un poco más medido, y un poco más cauteloso dado lo que vamos a enfrentar, porque al final si no cumples lo que estás diciendo, la gente te lo va a reclamar. Sí, ya hay voces en contra informando que el endeudamiento público ha crecido enormemente. No tengo la cifra en este momento, pero si el incremento de la deuda se eleva aún más, definitivamente vamos a tener problemas de déficit fiscal, y eso ya va a comenzar a sentirse en toda en la población en general. Pero nosotros tenemos problemas y dificultades no solamente en el terreno político, en el terreno de la corrupción. El sistema educativo es un desastre. Lo está demostrando ahora la SUNEDU, que ahora resulta que le negó el licenciamiento a la Universidad Pública de Ica y ahora resulta que le va a dar una segunda oportunidad. Luego tenemos el problema en el sistema judicial, un sistema judicial descabezado. El sistema de salud, ni qué se diga, la seguridad interna. Entonces, es bastante complicado que en esta coyuntura, sobre todo en los jóvenes que intentan llegar, como en tu caso, al Parlamento, en estas elecciones que podríamos llamarlas tal vez elecciones complementarias, es muy poco lo que se puede hacer, no se puede prometer demasiado. En concreto, ¿qué cosas puntuales se podrían llevar a cabo? Ya existe una discusión interna en el partido, en Acción Popular, para intentar tener una acción común, una idea común. Todavía no hemos tenido ese tipo de conversaciones porque primero estamos definiendo, esto ha sido muy rápido, no es más, esta semana todos estamos corriendo, pero tienes razón, justamente esto es lo que hace que sea un reto, y saludo a los demás correligionarios que están precandidateando conmigo al Congreso para integrar la lista al Congreso de la República, porque no va a ser algo fácil. Y por suerte, la mayoría de los correligionarios, porque en esta oportunidad para el Congreso no están permitidos invitados, los correligionarios han puesto la camiseta y han dicho que estoy para ofrecerse para asumir este reto. Ahora, la idea, como tú dices, es cierta, no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? No ver este tema como individualidades, como lanzamientos individuales. La idea es que la lista de Acción Popular llegue unida, que llegue cimentada y que pueda dejar las bases para que después otro Congreso de Acción Popular también pueda continuar lo que no se terminó
o iniciar nuevas cosas. Tenemos que comenzar a vernos como partido, ¿no? Y el partido sigue una línea marcada por Belaúnde Terry, una línea de honestidad, una línea de decencia, una línea de trabajo por los peruanos. Y los que entren, espero estar incluido al Congreso en esta etapa, los que entren después tienen que asumir ese compromiso de trabajar juntos, no desechar cosas simplemente porque no son sus propuestas. Luego de finalizada la época del gobierno militar de la década de los 60-70, es decir, las dos fases, tanto la de Velasco como la de Francisco Morales Bermúdez, los partidos políticos retornan a la democracia, ¿no? Y hacen un amago de retorno. A ver, pero antes de continuar con esto nos dicen que tenemos una llamada. Sí, buenas tardes, estamos con Gustavo Massa, precandidato por Acción Popular. ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes. Hola, ¿qué El tal? amigo Massa. Ustedes que han tenido representación congresal, yo vivo acá en Los Olivos, y no se trata de xenofobia, pero hay una inmensa inmigración de venezolanos. ¿Por qué ustedes como correligionarios no han cuadrado a sus parlamentarios para que defiendan al peruano? Amigo, hay 1,5 millones acá en Lima, en todo el Perú, y en Lima Norte hay casi 500,000, y si le contara los tremendos líos que hay todos los días, ustedes como congresistas, o mejor dicho, sus congresistas han ido a defender al peruano, y usted cuando entre al Congreso, ¿qué va a hacer? La gran pregunta. Gracias. Sí, bueno. Sí, bueno, es una pregunta, un tema delicado, definitivamente. Hay un ambiente de xenofobia a la que han contribuido no solamente los medios de comunicación, sino también los propios venezolanos, algunos de ellos, no todos, una minoría muy pequeña, pero es muy visible en cuanto a robos, delincuencia, ¿no? Eso es precisamente a lo que voy, o sea, lo dije hace un momento también, nunca hay que generalizar, ¿no? Así como hay gente buena que entra, hay gente mala que entra. Lo que necesitamos poner, y sí necesitamos hacer, es poner más control en el ingreso, porque los que tienen que entrar, que igual somos países vecinos, tenemos que ayudar, aunque primero están nuestra gente, nosotros debemos ayudarnos, primero nosotros, después ayudar a los demás, pero no tenemos por qué cerrar las puertas a gente decente o gente buena que viene con el deseo de trabajar o escapar de una situación difícil, ¿no? Lo que necesitamos nosotros o nuestras autoridades es poner mayores controles a la hora del ingreso a nuestro país. Mira, comentaba hace un momento, o más bien discutíamos un poco el asunto de la situación interna de Acción Popular, y hablábamos de los partidos. Te comentaba que los partidos habían retornado a la democracia después de más de una década de dictadura militar. Pero ese retorno, aparentemente, según algunos politólogos, solo fue una especie de situación formal, porque en la práctica ya las organizaciones habían perdido vitalidad. Entonces llega Fujimori y el golpe de abril del 92 y termina de darles el golpe total. Entonces lo que aparecen, según la visión de algunos ahora, después de que Fujimori deja el poder, son franquicias electorales. Es más, los propios partidos más antiguos, el APRE, el PPC, han perdido esa vitalidad. Y tal es así que habría que preguntarnos un poco por qué las dos figuras más destacadas de Acción Popular de los últimos tiempos han sido, por un lado, Alfredo Barnechea, que originalmente viene de otro partido, y el otro el señor Lescano, que es un señor que viene de Solidaridad Nacional y que se ha enfrentado abiertamente incluso a todos los miembros, digamos, de enorme trayectoria, como Víctor Andrés Belaúnde. ¿Qué es lo que está pasando en Acción Popular, Gustavo? Tú que me parece que eres un militante desde joven, entonces... Desde la cuna. ¿Qué sucede ahí? O sea, ¿qué pasa con los cuadros políticos? Vienen gente de fuera e incluso intentan, como diría yo, desde fuera, adueñarse el partido, como el señor Lescano. No, bueno, no diría que adueñarse del partido. Cada uno tiene posiciones, estilos distintos, no los hace ni peores ni mejores. Cada uno, como dicen, hay para todos los gustos, ¿no? Ahora, sí creo que lamentablemente, después de este autogolpe que sufrió el Perú con el fujimorismo, caímos en general, todos los partidos políticos tradicionales cayeron en una especie de coma, porque los golpearon. La democracia fue golpeada. Estuvimos también 10 años básicamente, realmente viviendo una dictadura. Entonces, lamentablemente también se debilitan a veces, pero justamente Acción Popular está recuperando
esa mística, esa lucha, más que nada a través de los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están candidateando ahora, y jóvenes de vena axopopulista. Inclusive yo me he podido reunir con bastantes y he podido darme cuenta que Acción Popular realmente es una familia, porque está lleno de nietos, de padres y de abuelos, son generaciones. No solamente es un partido tradicional, sino también es un partido con tradición. Pero es positivo que venga gente de fuera, de otro identificado con otra organización política, y luego de alguna manera penetre Acción Popular, gane un espacio público y encima pretenda desplazar a quienes tienen una trayectoria de mayor tiempo en una organización política. El arquitecto Belaúnde decía que las puertas estaban abiertas, ¿no? Ahora, ese tema de que las puertas abiertas hay que tomarlo con cuidado, porque necesitamos gente que entre con convicción y no con ambición. Hay mucha gente que, por ser un partido que hasta ahora ha mantenido su nombre limpio, nos ve como un vientre de alquiler, y eso no debe ser así. Nosotros tenemos que saber y elegir quién está viniendo para dejar bien el nombre porque cree en lo que nosotros creemos, y quién está entrando simplemente para aprovecharse de la situación y llenarse los bolsillos. Hay invitados que lamentablemente no se han puesto la camiseta, por decirlo así. Sí, buenas tardes. Tenemos una llamada, estamos con el señor Gustavo Massa, precandidato por Acción Popular. Buenas tardes. Buenas. Caballero. Buenas. Le voy a decir, yo tengo 68 años y le voy a decir, como cualquier ciudadano, mi idea, mi filosofía, digamos así. De un adelante, con todo el respeto que se merecen, no hay ni un candidato de ningún partido político que va a solucionar el problema acá del Perú, ni otros países, así como Fernández, que ganó en Argentina. No, son corruptos. Ahora, los nuevos que van a aparecer tienen que llegarse a trabajar en el Congreso o en el gobierno de acuerdo a sus doctrinas de cada político. Entonces, con eso les digo de que pues no va a haber cambio. Ahora, psicológicamente, moralmente, laboralmente, todos queremos trabajar, todos queremos ganar nuestro dinero, pero en la política, lamentablemente, los que entran a la política, tarde o temprano, el dinero se ha convertido en un ser humano, el dinero se ha convertido en un dictador. Todo lo que te dice el dinero tienes que hacerlo. Mientras no lo botemos al tacho, en el pensamiento, en el cerebro de cada ser humano, no lo botemos ese dinero al tacho, ahí recién va a haber cambio. Y sobre todas las cosas, gobernar a un país con los 10 mandamientos de Dios, que es la constitución política universal con la cual debería ser gobernado cada país del mundo, pero sin embargo no se hace. Se hace con la constitución política del hombre que hace, así como Fujimori, así como lo hizo en el primer gobierno de Belaúnde. ¿Qué hizo con el primer gobierno de Belaúnde? Todo hay que reconocer, Fuchiracay. Mandaron a policías disfrazados de campesinos y lo mataron a los 9 periodistas. Disculpe, caballero, ¿tiene alguna pregunta en concreto? Te estamos esperando otra llamada, disculpe que lo corte, ¿no? Ya. Comprende usted. Joven, usted que es un próspero candidato, ¿qué haría usted para que su partido de Acción Popular cambie de mentalidad, de asolapadamente de seguir saqueando nuestra patria? Ya, muchas gracias. Gracias. Ok, tenemos otra llamada, ¿sí? Por favor. Buenas tardes. Buenas. Para el señor Massa, Sí. lo que le quería decir no solamente a él, a todos los políticos. Ya no somos la generación de los 70 y de los 60 que nos engañaban con un sanguchito, con un tarrito, con qué sé yo. Y que por eso teníamos que votar. En agradecimiento porque nos regalaron 1 kilo de camote. Me acuerdo una vez Lourdes Flores vino con... Ahora regalan tuppers, dice. Tuppers. No sé ahora, ¿no? Ya no. Esa generación se acabó. Ahora, ¿por qué la población le ha dado el respaldo al señor Vizcarra, al presidente? Porque ha hecho lo que tanto queríamos nosotros. Queríamos que lo saquen. Ya estábamos hartos de esos congresistas. Hartos, porque más que congresistas han sido corruptos delincuentes. Eso ya no se tapa el sol con un dedo. Señor Massa, si usted va a invertir, porque usted va a invertir en campaña, y no digamos que no. Todo político que va de candidato a lo que sea,
invierte y obvio que va a querer recuperar. Hablemos clarito, ¿ya? Porque acá ya no nos chupamos el dedo. Y no es personal, es para todos los políticos que ojalá... Para todos los políticos. No, y es una buena pregunta y una buena apreciación. Ya, muchas gracias. Gustavo, a ver, hay una llamada más. Sí, buenas tardes, por favor. Gustavo Massa, precandidato por Acción Popular, ¿lo escucha? Gracias, muy amable. También felicitarle a las personas que se encuentran en la mesa. Gracias. Bueno, desearlo mejor para él, ¿no? Gracias. Quiero recalcar una cosa muy importante. Por ejemplo, también nosotros conozco por ejemplo, los amigos que están en Plaza San Martín, por ejemplo, a Andrés, también como se llama al otro amigo que pertenece al Lago Popular, Víctor Ruiz Maquillacta. Estos señores siempre están en la lucha, siempre están combatiendo a los corruptos. Espero que también se lancen como candidatos, como congresistas, como presidentes, porque estos señores siempre están en la lucha, siempre están pues concientizando, organizando a la masa, porque necesitamos esa clase de gente que esté en la donde se queman las papas. Caballero, su pregunta, por favor, estamos esperando otra llamada, disculpe que lo corte, no lo tome mal. Eso sería todo, estimado, por favor. Ya, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos conversando con esta situación, hay mucha desconfianza de la población. Y Max Weber, en un ensayo antiguo llamado El político y el científico, decía que el político vive de la política o vive para la política. Entonces, ahora tenemos más gente que vive de la política. Sí. Entonces, el asunto es, aquí, y se te consultaba, ¿cómo vas a hacer con tu campaña? ¿Qué es lo que cómo se va a recuperar esa situación? Un poco, y tu percepción sobre esta situación, ¿no? Porque deben haber políticos profesionales, ¿o no? Deben haber políticos profesionales, claro que sí, yo pienso que sí. Ahora, el tema de la campaña, al menos la mía, planeo, porque la verdad no cuento con mucho dinero tampoco para hacer una campaña, yo pienso que sea muy No hemos dicho tu edad, ¿qué edad tienes? 36 años. 36 años tienes. Y lo que dice la señora es cierto, generalmente el que invierte mucho, cifras millonarias. Ahora, si tenemos un interés, no todo tiene que ser con dinero, porque hay apoyo de gente que realmente quiere apoyar, quiere un cambio o confía en mí. Y Belaúnde lo hizo en su momento, sin millones y sin matones. No es tan imposible. Al menos lo que tenemos que hacer es mantener la política limpia. Más que salir o no salir. Es mantener la política limpia. O mejor dicho, volverla limpia. Bien, la verdad es que el reto es grande, ¿no? Y te agradecemos, Gustavo, por haber venido el día de hoy. Por invitarme. Al contrario, esperamos que no sea la última vez y esperamos recibir más jóvenes y que haya mucho debate. Perfecto. Dispuesto a acudir cuando me llamen. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer un pequeño corte, unos segundos, y ya viene Jorge Miranda, conductor central del programa Stalkeados. No se vayan, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Radio Latina, la poderosa 990 AM, Jorge Javier Miranda García. Jorge Miranda con ustedes, en la conducción Aldo Hermenegildo, en la co-conducción, y nuestro invitado David Sánchez. David Sánchez es un politólogo, o sea que ha terminado licenciado en la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Villarreal. Así es. David Sánchez ha sido exalcalde, ha sido exfuncionario, es consultor también en algunas municipalidades, etcétera. David, tengo entendido de que estás precandidateando, estás interesado en integrar este congreso también. Así es, muchas gracias, muy buenas tardes con todos, efectivamente. Mira para allá. Además, también he tenido una experiencia de ser asesor en el Congreso de la República, ¿no? Okay. Más o menos unos 4 años. Conoces la bestia por dentro. Sí, y bueno, en esta oportunidad pues estoy como precandidato por Lima Provincias, ¿no? Por el partido Unión por el Perú. Ah, con Antauro. Exactamente. Antauro se acaba de inscribir, creo, hace 2 días, ha sido la noticia más relevante. El titular el día de hoy en el diario La Razón. Así Antauro, militante de UPP. Así es. Entonces estamos llevando
la propuesta justamente... Lima Provincias, para que entienda la gente, no es Lima Metropolitana. No es Lima Metropolitana. ¿Qué provincias Estamos integran? hablando de Barranca, Huacho, Huaral, Yauyos, Huarochirí, Cañete, ¿cierto? Entonces, es toda la región Lima, donde tenemos pues al presidente regional... Menos Lima Chavarría. Metropolitana y Callao. Menos Lima Metropolitana del Callao, así es. ¿Cuántos congresistas tendría que colocar Lima Provincias? Bueno, Lima Provincias tiene 4 congresistas. Le corresponde. Le corresponden Le corresponden 4. En el último congreso, que ha sido el que salió, los 4 congresistas fueron puestos por el partido Fuerza Popular. O sea, yo iba a decir Keiko Fujimori. Keiko Fujimori puso los 4 congresistas. O de los 4 postulantes, los 4 ingresaron. Yo creo que ahora, evidentemente, Esto el no va a ser ánimo así. y la población está en otro momento. Otra coyuntura, ¿no? Hay una reflexión de por medio. Creo que esta vez van a haber oportunidades para personas nuevas, con propuestas distintas. A ver, paremos un ratito el carro ahí, porque deseamos que sea así, o sea, todos deseamos que esto pueda ser así, pero el señor Nelson Chuy, que ha sido gobernador en la misma época que fue gobernador Vizcarra, cuando Vizcarra asume la presidencia, le encarga esta institución que se llama Reconstrucción con Cambios. ¿Cuánto tenía de presupuesto? 7.000 millones de soles. 7.000 millones de soles. Le dice, tú vas a manejar la caja de la reconstrucción a nivel nacional, 7.000 millones. Así es. ¿Ahí está la reconstrucción del norte también? También. También está la reconstrucción del norte. Muy bien. Entonces, este señor, que debería dar resultados a fin de año de qué es lo que se ha hecho con los 7.000 millones, cómo se han gastado y cuándo se ejecutó la obra, ha renunciado hace 2 días. Bueno, renunciado es una manera de ver las cosas, ¿no? Yo creo que ha sido el propio Ejecutivo quien ya le dio término a la confianza y él sencillamente ha formalizado el tema con una carta de renuncia, ¿no? Es el tercer miembro, creo, pero, o el cuarto. Sí, el tercero. Suponemos entonces que también tendrá sus aspiraciones de llegar al Congreso. Yo supongo que sí, ¿no? Y muchos, es más, en redes sociales están especulando acerca de que él estaría buscando una curul para justamente tener la impunidad, ¿no? Porque el señor está lleno de procesos. No olvidemos que creo que su administradora, que cuando él fue gobernador regional, su última administradora está justamente en la cárcel porque ya se le ha comprobado una serie de irregularidades por un tema de peculado, si mal no recuerdo, donde él también está directamente implicado y si no, hasta la fecha no le ha caído todo el peso de la ley es porque ha tenido un cargo bastante importante en el Ejecutivo, ¿no? Entonces estaría buscando su elección. Un espacio político para poder tener la inmunidad que le permita la impunidad, ¿no? Y a la vez, digamos, no sería nada descabellado pensar que podría contar con el apoyo del gobierno. Sí, porque creo que para nadie es un secreto de que el gobierno va a tener su propio candidato, su propia lista, su propia representación parlamentaria, ¿no? Bueno, y es el tema del señor Nelson Chuy, ya más adelante nos enteraremos, toda vez que las elecciones internas son públicas, ¿no? Las listas se publican en el portal del Jurado Nacional. Sí, claro. Las elecciones internas en UPP son... El día domingo. Este domingo. Sí, la democracia interna. Así la es. democracia interna. ¿Estás postulando algún número o recién resultado de la democracia interna? Va a ser el resultado de la democracia interna. A mí, yo estoy como una propuesta. Como precandidato creo que tienes el número 2. Como precandidato con el número 2, sí. Ya. Así es. Esperas terminar con el número 1 en la elección interna. Bueno, es el deseo de todos, ¿no? Es el deseo de todos, pero en realidad espero la voluntad justamente de los militantes bases. y las bases quienes van a decidir en última instancia, ¿no? Muy bien. ¿Qué coincidencias con el mayor Antauro Humala? Bueno, todas. Para empezar, nosotros estamos totalmente de acuerdo pues en que tiene que haber un castigo ejemplar para los presidelincuentes, ¿no? De todas maneras, creo que ya los peruanos estamos hartos del saqueo. Castigo ejemplar, dice, en tu forma de decir, traduciéndolo al idioma de Antauro, es fusilar a los corruptos. Sí, claro. Además, pena de muerte para los corruptos. Y no solo para los corruptos, también para los violadores, para los delincuentes, pues, que ya prácticamente no pueden ser reformados por la sociedad. Es una realidad, la realidad penitenciaria del país. Entra un delincuente,
y sale más delincuente de lo que entra, ¿no? Y sale a armar bandas, o sale desde dentro del penal, está armando secuestros, asaltos, asesinatos, y esas situaciones tienen que terminar, ¿no? O sea, es la universidad de la delincuencia, son los penales. Sí, sí, claro. No necesita intervenir la SUNEDU para que tengan alta calidad en formar delincuentes. Así es. David, la situación política en este momento. El día de ayer, el presidente, porque congresista, si bien sales por una región, tú eres congresista a nivel nacional. Sí. O sea, tu opinión es sobre todos los temas nacionales. Han dado la licencia para la construcción en Tía María. ¿no? Lo han rehabilitado en todo caso. Claro, y ya empezó la protesta en el sur. Así es. Y parte importante de esta protesta son precisamente los etnocaceristas, los espartambos, el Frente Patriótico, los reservistas, etcétera, que generan para la gente ahora de la sociedad nacional y meridional. Ellos son los que generan la violencia, no estas licencias, ¿no es cierto? Ahora ya entendemos la foto pues de la CONFIEP. Antes no entendía, oye, la CONFIEP que ha dicho que esto es un golpe de Estado, ¿cómo sale tomando foto con el dictador? Por lo menos hubieran tenido la decencia de esperar que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional decía que no era dictador, recién te tomas la foto. No, estos se han tomado, a pesar de decir golpe de Estado y dictador, se tomaron la foto. Ahora ya entendemos por qué, ¿no? Era la licencia de Tía María. Exactamente, eso se ha negociado de todas maneras bajo la mesa y ahora ya se sabe, pues, ¿no? Ese ha sido el fin de todo este asunto. Pero ¿no? hay una cosa ahí que no termina de ser entendible, aunque algunos dicen que sí, porque el gobierno siempre tiene un doble discurso. A las horas se dio la presentación del primer ministro Ceballos y él inmediatamente dijo que eso no se iba a llevar a cabo. O sea, la licencia es una formalidad. ¿Cuál es el asunto ahí de fondo, finalmente? Bueno, yo creo que el presidente Vizcarra no hace más que demostrar que no tiene la suficiente capacidad para manejar el país y está siempre en unas idas y contravueltas que nos deja en el limbo. Queda muy mal con la CONFIEP en algún momento, luego la CONFIEP por necesidad prácticamente le avala nuevamente la estabilidad en el cargo, juega con el tema de la licencia, tiene a la población totalmente enardecida, en contra del tema. Hay un tema social de por medio, tenemos alrededor del país una convulsión que creo que no podemos perder de vista y que en cualquier momento, yo tengo una opinión personal, la gente está tan harta de los políticos y tan harta de sus acciones que en cualquier momento nosotros vamos a estar viviendo una situación muy parecida a la de Chile si es que no se hace un cambio radical aquí. Y justamente eso es lo que busca nuestro partido político, el de cambiar las cosas de manera radical, de manera estructural, porque no podemos trabajar de la misma manera. ¿Consideras ¿no? que existen condiciones en realidad para que se promuevan movilizaciones y protestas, no solamente como las que ha habido en Chile, sino también en Ecuador o en Bolivia, por decirlo de alguna manera, que históricamente el Perú no parece ser un lugar donde se produzcan esas movilizaciones colectivas de forma masiva? Es más, cuando hubieron este tema de los peajes, una buena parte de la población estuvo indiferente. Claro, y da muy mala espina, ¿no?, de parte del gobierno que ahora anuncia con bombos y platillos la subida del sueldo mínimo. Oigan, el sueldo mínimo en Chile es 1.700, 1.800 soles, ¿no?, alrededor de $600, ¿no? El sueldo mínimo del Perú está en 950 soles y la gente está con la expectativa de que le van a subir. Yo creo que le subirán 430, 50 soles como máximo, ¿no? No más de 100 soles. No más de 100 soles. Entonces, yo creo que esto ya está llegando a un límite y finalmente la gente, pues, lamentablemente, un grupo de la población peruana ha apoyado las medidas populistas que está llevando adelante el presidente Vizcarra. Totalmente un antidemócrata, un tipo que no respeta absolutamente ningún principio ni equilibrio constitucional. Pero esto dura poco. Recordemos que antes del cierre del Congreso, él ya llevaba algunos romances con las zonas más populares, digamos, pero que le duraba poco. Ya su popularidad antes del cierre del Congreso ya estaba en picada, ¿no? Y él hace este cierre es un acto desesperado, y ahora que ya siente que nuevamente la gente ya se olvida del tema, entonces ya viene con el tema del sueldo mínimo y ya viene con una serie de medidas. Y a celebrar, pues, que puede gobernar tranquilamente sin tener un gobierno con un Congreso que lo pueda fiscalizar correctamente, ¿no? Hoy día han vibrado las redes. Hoy día compatriota Virgilio Acuña, también nuevo compatriota,
Virgilio Acuña, en el programa de la mañana de Milagros Leiva, ha comparado a Mandela no, bien al revés, a Antauro con Mandela. Ya. Milagros Leiva ha puesto el grito en el cielo. Sí. Le ha dicho que eso no es así, porque Mandela está por las alturas y Antauro está más bien por las bajuras, que Antauro es un asesino de policías, etcétera, el autor intelectual, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no debería compararse con Mandela. No voy a hacerme alegato por el lado de Antauro, pero me parece un poco de desconocimiento también de la señora Milagros Leiva. O sea, Mandela estuvo preso 28 años y a 28 años no se le condena a nadie por protestar pacíficamente. Mandela fue en su juventud militante del Partido Comunista y luego se pasó a un grupo, ¿no?, guerrillero, un coto Siwe, que más o menos traducido quiere decir pásame mi ametralladora. O sea, y que dentro de su himno de este grupo era hay que matar a la gente blanca. Entonces no es tan verdad. Es más, el premio Nobel de la Paz, ¿no? Obtuvo, pero Yasser Arafat también ha tenido el premio Nobel. Efectivamente. Los conflictos en Sudáfrica eran mucho más radicales que los... Yasser Arafat era Hamas. Sí, claro. ¿No es cierto? O sea, el Hezbollah, ¿no? O sea, era el radical de Palestina. Y él recibió el premio Nobel. Y era recibido por el presidente de Estados Unidos, y etcétera. O sea, el hecho que un momento hayan sido grandes contendientes, incluso contendientes armas Israel y los palestinos, o en este caso los blancos con los negros en Sudáfrica, en la apartheid, la gente de color, y que ambos dos hayan recurrido a las armas, y que bueno, en ese momento los blancos eran los que controlaban el aparato estatal y lo pusieron en la cárcel. En 1964, si no me equivoco, hubo una intentona ya golpista de este grupo, o sea, ha habido muertos, insurrectos, y de ambos bandos. Claro. O sea, y no se puede negar esa parte de la historia. Es más, cuando Mandela ya era presidente y ya había recibido el premio Nobel, Estados Unidos todavía no lo sacaba de la lista del terrorismo internacional. Seguía siendo para Estados Unidos terrorista internacional. Sí recibió formación militar en Marruecos y en otros países para luchar luego dentro de su país. Ha sido un guerrillero. Mira, la gente no se acuerda y te voy a decir. Liñera, García Liñera, el vicepresidente de Bolivia, ha sido guerrillero. También Pepe Mujica. Lo mencionó Virgilio Acuña y le dijo a Milagros Leiva y le dijo Pepe Mujica, y ella dijo no, Pepe Mujica no, Pepe Mujica fue guerrillero. Dilma Rousseff también ha sido guerrillera. O sea, el hecho que en un momento, en ciertas circunstancias, tú hayas sentido la necesidad para defender a tu patria, a tu país, un levantamiento en armas, tenemos miles de ejemplos, ¿no es cierto?, que después han ganado el premio Nobel de la Paz y que han sido excelentes gobernantes. Pepe Mujica. O sea, no hay persona en el mundo que le reconozca un gobierno tan honesto como el de Pepe Mujica. ¿Tú consideras que puede dar ese cambio? Que estos 15 años que ha estado preso Antauro lo han llevado a esa madurez, a esa reflexión, que lo podemos considerar a este nivel de estos mandatarios. Supongo que sí, por Yo eso creo es que sí, estás por supuesto, apostando a eso, ¿no? Y por eso soy precandidato de este partido, porque nosotros sí creemos en la idea que nos dice el mayor Antauro. O sea, lo que están reproduciendo en las redes, el tema de Milagros Leiva, como decía, yo no abogando por Antauro, pero creo que Milagros Leiva está deformando la historia. Sí, claro. La historia de Mandela es una historia de confrontación y de violencia. Y de formación política y de militancia. No es la última imagen de la etapa. Cuando cuando es un líder pacífico, cuando ya es un anciano, es un presidente, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Claro. No he visto la fotografía completa. Claro. Solamente ya he visto, creo, cuando le han entregado el premio Nobel de la Paz. O sea, y para un periodista expresarse de esa manera creo que es algo terrible. O sea, porque te muestras pues en tu incultura, ¿no? Claro. Bueno, pero el tema
contigo puntuales. ¿Es el nuevo Mandela o no es un nuevo Mandela? ¿O es diferente de Mandela? Yo creo que después de la siguiente llamada me contestas. Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, gracias Radio Latina. Mire, para hacer una pregunta, saludo al de Eno Cacerita y el del Acción Popular. Mire, el de Eno Cacerita, quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué al señor Antauro no le han hecho la reconstrucción? Tiene que hacerle la reconstrucción. ¿Por qué no le quieren hacer? ¿Por qué? Porque estos sinvergüenzas de partidos que tenemos tradicionales, ustedes no deben apoyar. Quisiéramos que los partidos ya no entren más, porque realmente el Perú está harto de esos partidos que realmente toda la vida se encerraron en el poder y no hacen nada. Ustedes como congresistas nuevos, quisiera que a ver qué van a hacer con el gobierno, van a estar de acuerdo con lo que diga el gobierno, por eso que sacaron los congresistas, porque no querían que lo fiscalicen. Este gobierno está entregando el Perú a las transnacionales, queridos hermanos. Ustedes son compatriotas peruanos que quieren a su patria, a su familia. A ver qué van a hacer ustedes, van a hacer lo que diga el gobierno. Eso no, señores, ustedes tienen que ser independientes, libres por la voluntad de los pueblos y por la justicia que Dios defiende. Muchas gracias. Otra llamada, por favor, muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló, sí? Sí, escuchando sus comentarios en cuanto a la violencia en los líderes, debo decirle que los líderes en la historia que no han utilizado violencia y que figuran en la historia es Jesús. Jesús fue judío y el poder de los romanos hicieron las calumnias hasta acabar con su existencia, pero no con su espíritu, que hasta hoy día así es. Y desde ese entonces es el calendario que existe, que es el 2009, pero la existencia humana es de miles de años. Otro líder es Mahatma Gandhi, que sin violencia terminó con la opresión de la India. Por Inglaterra. Así es. Y también Mandela, otro líder que no utilizó la violencia. Bueno, en el aspecto nuestro tenemos la oportunidad de cambiar esas leyes con esa constitución del 93, con lo cual se imponen aspectos como estos de Tía María. El pueblo tiene que unirse y terminar con esa constitución y terminar con esa fanfarria de las elecciones de congresistas que son los mismos que se quieren presentar como ese Carl Mulder, un personaje cómplice de la corrupción, que se le debe quitar todos sus bienes a él y a su parentela, porque los bienes no están en nombre de ellos, sino de la parentela, como Alan García. Ese es un atropello, una corrupción que tenemos de muchas décadas. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. En Chile están dando una muestra también de una protesta. Hay violencia, pero en general la gran marcha es una marcha pacífica, ¿no? Y las protestas son más bien culturales, de tipo cultural, contenido cultural. Simbólicas, ¿no? Bailes, danzas, etcétera. Así es. Ha cambiado el mayor Antauro Humala porque de insurgir en Andahuaylas ahora va en una lista de Congreso. Así es, con la propuesta justamente de transformar al Perú en base a sus ideas, en base al respeto, en base a hacer el cambio estructural que necesita este país. Que no nos sigamos conduciendo como hasta ahora con todos los políticos y las políticas públicas que nos han impartido los políticos tradicionales. Igual de Antauro radical. Humala justamente es el cambio que necesita el Por país. eso digo, el discurso sigue igual de radical, lo que ha cambiado es el contenido de la violencia, del ejercicio de la violencia. El discurso sigue siendo radical porque en algunos momentos nos cuestionan si estos 15 años, entre comillas, lo han reblandecido al mayor. Yo creo que en estos 15 años el mayor más bien se ha fortalecido justamente en la reflexión de lo que realmente necesita el país, de la demanda de los jóvenes, de la demanda de las oportunidades, de los cambios que se tienen que hacer en las instituciones, del cambio de la constitución política del país, de justamente no seguir el juego, como la primera llamada nos lo advertía, que nosotros no podemos ser pues unos blandengues, no podemos ser un elemento decorativo como Congreso, tenemos que hacer
respetar la Constitución y cumplirla, y fiscalizar, y hacer los proyectos. ¿La del 79, la del 93? Yo creo que va a haber una nueva Constitución. La nueva Constitución. Así Entre es. tanto van a derogar la 93. Que tiene que además adecuarse a los nuevos tiempos, ¿no? Tiene que adecuarse a los nuevos tiempos y pensando en los próximos años para nuestro país, ¿no? David, ¿el neoliberalismo fracasó? Sin duda, y creo que muestra de ellos todo lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? David, la presencia de estos espartambos, estos reservistas, en muchas de las protestas antimineras, hace que el pensamiento de Antauro Humala sea un pensamiento antiminero? No, y esto creo que ya lo ha demostrado Hernando de Soto, ¿no? Hernando de Soto, que es un gran intelectual a nivel internacional, tiene muchas coincidencias en el tema estructural, ideológico respecto a la participación que deben tener justamente los comuneros, que no solamente tienen que ser pues vistos como indios de carga y de trabajo para el tema de la minería, sino que también tienen que compartir parte de las regalías y riquezas que brindan lo que tiene nuestro suelo peruano tan rico, ¿no? Son los propietarios originarios. Lo escuché a Hernando de Soto entrevistando a un camarada, Durán, justamente, y poniéndose de acuerdo sobre estos temas, y hablaban de tocar nuevamente el tema del régimen de propiedad, que lo que está en discusión es el tema del régimen de propiedad, el tema del suelo y el subsuelo. Así es. Ese es el impulso que se le va a dar desde el Congreso, digamos. Por supuesto, porque justamente tenemos que recoger la opinión de los entendidos, la opinión de los especialistas y defender principalmente el interés común, no el interés de un gobernante o el interés de un empresario en particular, sino el interés de nuestra gente. Porque nosotros estamos postulando justamente para defender a quienes no tienen quien los defienda. Y esa es la misión que tenemos. A ver, precisar con claridad, porque cuando lo entrevistaron al joven candidato Massa, un radioescucha llamó para ver el tema de los extranjeros y el trabajo de los peruanos. Los venezolanos específicamente. En el caso de Antauro Humala, uno de los 10 puntos es precisamente que no haya un peruano sin trabajar antes que darle trabajo a un extranjero. A un extranjero. Y en el caso de los jóvenes es más, ¿no? Porque los nini, los que ni trabajan ni estudian, estamos en 1,5 millones. Los nini. Los nini. ¿Qué es tu posición? Bueno, yo sí comparto de que nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que nuestra gente, nuestros jóvenes, tengan en primer lugar la oportunidad. En Guarochirí, donde vives, hay muchísima gente que no tiene oportunidades. Es más, Guarochirí, que es la provincia donde está mi distrito, que es Santa Eulalia, donde he tenido la oportunidad de ser alcalde, es un lugar donde las personas no tienen oportunidades como, por ejemplo, estudiar, ¿no? La única universidad que tiene cerca está a unos cuantos kilómetros, que es la Universidad de la Cantuta, que es la Universidad de Educación. De Chosica. Así es. Pero si, por ejemplo, alguien quiere estudiar otra carrera, tiene que necesariamente recorrer 60 kilómetros para poder tener acceso a la educación pública. Y privada ni pensar, porque dinero no hay. Para hablar del tema de la salud, cuando una persona sufre un accidente en la carretera central en Casapalca, tiene que recorrer 70 kilómetros hasta Bravo Chico para poder salvar su vida. Y generalmente todo el mundo se muere, o en el accidente o en el camino. Ese tipo de injusticias, desigualdades... Me parece que había un puente que dicen que une Chosica con la Cantuta, que también está desde este gobierno, desde la reconstrucción, y hasta ahora nadie lo... Exactamente. Es increíble. Tiene más de 5 o 6 años que está inutilizado, y sencillamente nadie hace nada por ello. La carretera central está destruida desde el último Huayco y nadie hace nada por ello. Y la reconstrucción con cambios de Chuy ha sido un fracaso absoluto, ¿no? Yo creo que Chuy ha demostrado perfectamente, sobre todo en su primer gobierno, cuando fue presidente regional, su incapacidad. No olvidemos que el señor se caracterizó pues por devolver 10, 20, 30, 50 millones de soles al fisco porque era incapaz de gastarlos. Cada año. Y en su segundo periodo, en cambio, ya demostró que, bueno, cambió gente, ya demostró un promedio de la tabla para abajo como gobierno regional. Y es justamente tomando el ejemplo de Nelson Chuy de lo que no queremos como unidades ejecutoras. Queremos personas con eficiencia, queremos personas que sepan cómo gestionar, cómo ejecutar.
pero no personas que vengan solamente para salvar sus intereses personales o para salvar su pellejo en base a tener un poder como gobernador regional o como congresista para tener la impunidad y la inmunidad que le da el Congreso. Justamente en eso no estamos de acuerdo, ¿no? El día de mañana va a venir Gustavo Montoya, va a hacer programa con Aldo los viernes culturales sobre temas históricos del Perú, ¿no? Parte de la importancia está en Lima. Provincias tiene dos momentos muy importantes, creo yo. Acuérdate que cuando trata de entrar por el sur, San Martín en la gesta libertadora, abandona esa idea y se va y se instala en Huaura, ¿correcto? Es un momento muy importante. Ahí las tropas de Iturregui lo van a alcanzar para luego tomar Lima. Y el segundo momento muy importante, digo también de esta zona, es en la guerra con Chile. Así es. Porque es en Lima, provincias precisamente donde se gesta la resistencia de Cáceres. Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes. Entonces, esta relación entre Lima y las provincias que tienen a su alrededor, que sigue incluso en tema político separado, Lima metropolitana de Lima provincias, en tu idea, ¿debe seguir manteniéndose así o debería ser una sola región? Yo creo que, yo particularmente creo que sí deben estar separadas, pero yo creo que Lima región debe recibir mayor presupuesto para sus provincias, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Huarochirí, por ponerte un ejemplo, recibe el Fondo Común solo que le corresponde a Matucana, que es una circunscripción de 5.000 habitantes. Entonces, ¿cómo la autoridad provincial puede hacer algo de impacto para mejorar la calidad de vida en infraestructura, salud, educación de la población de esa provincia si recibe ínfimamente un presupuesto que no le alcanza para nada? ¿En montos no podría dar la cifra? No llega ni a 2 millones de soles. Eso es lo que cuesta pues 1 kilómetro de carretera. Para una provincia que le da todo el agua a Lima metropolitana. La electricidad y el agua que todo Lima metropolitana consume viene justamente de Huarochirí. Forman parte de Lima, pero da la impresión de que fueran provincias alejadas y distantes, como Huancavelica. Olvidadas en el tiempo, olvidadas en el olvido, porque hay distritos como, por ejemplo, en Santa Eulalia, tienes poblaciones que no tienen agua potable y no tienen desagüe. Y estamos hablando de unos pueblos que están a 1 hora y media de Lima. No tienen luz eléctrica. Y no tienen electrificación. Y son los que abastecen la red eléctrica de... Así es, de toda la metrópoli. Se acabó. Listo. Bueno, se acabó el programa. Muy buenas tardes. Conmigo es hasta el día de lunes. El día de mañana Aldo Hermenegildo y Gustavo Montoya en su viernes cultural. Nos vemos. Gracias, David. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Muchas gracias. El día de mañana, 2 de la tarde. Su programa es Talqueados por Radio Latina La Poderosa 990 AM. Muy buenas tardes. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990 La Poderosa. Esta es Radio Latina 990. Alimentando tu vida. El bioquímico naturista Jorge Luis López Sumaeta los invita a sintonizar su programa